Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la SICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso. Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora, las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles. Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la SICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso. Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora, las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles. Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la SICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso. Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora,
Las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles. Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la SICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso. Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora, las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles. Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la SICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso. Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora, las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles. Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la SICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso.
Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora, las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles. Michoacán está bajo fuego. Una mañana de pánico, bloqueos y vehículos ardiendo en múltiples municipios. Michoacán amaneció sumido en el caos absoluto. El estado entero parece haber entrado en estado de guerra, con reportes simultáneos de bloqueos, quema de vehículos, balaceras y enfrentamientos en diferentes puntos, dejando a miles de ciudadanos atrapados, incomunicados y aterrados. Desde primeras horas, La Piedad quedó prácticamente sitiada. Todas sus salidas fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Rumbo a Zamora, Vista Hermosa y Degollado, absolutamente nada de paso. En Numarán, a la altura del Palmito, más unidades fueron quemadas, mientras que en el parador El Maguey, a la entrada de La Piedad, el humo negro cubrió el cielo. Pero el terror no quedó ahí. La carretera Zamora-Jiquilpan colapsó por completo, luego de que en la zona de Chavinda sujetos armados prendieran fuego a más vehículos, impidiendo cualquier tránsito. Al mismo tiempo, en el tramo Quiroga-Pátzcuaro, la CICTE confirmó un bloqueo total a la altura del kilómetro 15, donde se reportan hombres armados resguardando el paso. Los habitantes viven momentos de auténtico pánico. En Santa Fe de la Laguna se desataron enfrentamientos y más quemas de automóviles, mientras que en la autopista se reportan nuevos incendios cerca de la desviación a Guaniqueo. La situación es tan grave que líneas de autobuses suspendieron todas las corridas hacia Guadalajara, ante el temor de que alguna unidad sea retenida o incendiada. Mientras la violencia se expande como pólvora, las autoridades permanecen en silencio, sin ofrecer un balance real de lo que ocurre. Michoacán está paralizado, la gente está encerrada en sus casas y las carreteras parecen zona de guerra. El estado entero está en máxima alerta, el caos domina las calles.